gracias, Señor, por traernos aquí con todos unidos y por traernos porque a pesar de todos los obstáculos, tú estás ahí y todos estamos listos para recibir y ser servidos de parte de tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y Puebla sigue teniendo problemas. Sí, ahorita se reconecta. Estábamos hablando de que tenemos que empezar a aprender a enfocarnos en el estado de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de qué tiene hambre tu corazón, de qué... ¿Esa fue la frase que usaste en el principio? Sí. ¿De qué tiene ¿De qué tiene hambre tu corazón? Okay. ¿De qué sufre tu corazón? ¿En qué se deleita tu corazón? ¿De qué rebosa? ¿Qué sale de adentro de ti? Esto es bien importante, empezar a entendernos en el contexto de la adopción que Dios nos da. Porque Dios no vino a ponerle un curita, una bendita, o bandita se dice, ¿verdad? No sé, a vendar nada más, a poner un parchecito a las cosas en nuestra vida, sino que vino a hacer completamente nuevo todo. Pero eso nuevo no es humano. ¿Sí? Eso nuevo que Dios crea no es, por ejemplo, en el medio cristiano se habla mucho de restauración, ¿no? Y entonces hay dos conceptos que manejan el pensamiento de restauración. Uno es que vamos a regresar al Edén, ¿no? A como estaban Adán y Eva antes de pecar. Y otro es cuando una persona tiene un fracaso moral o económico o de salud, pues que sea restaurado a como estaba antes de esa situación. Y ninguno de esos dos conceptos es correcto con la promesa de Dios. Porque ¿Sí? por la idea entonces dijeras es ser sanado del fracaso. Es más, Es más que es allá. más, porque esta es la cosa asombrosa, ¿no? De lo que Dios es como amor. Que Él no se limitó a darnos a nosotros un remedio, sino que Él se fue no puedo ni siquiera usar el término límite de su capacidad, porque Él no tiene límites, pero Él se fue a el máximo de su capacidad de amar, a el máximo de su capacidad de prometer. Y lo que hizo fue darse a nosotros y decir, aquí estoy para que tú seas como yo soy, para que tú tengas lo que yo tengo, para que tú disfrutes la vida que yo disfruto, porque Dios disfruta su existencia. ¿Sí? No hay un día en la oficina en que Dios se frustre y se deprima. No hay un día en la casa en que Dios diga, ya estoy cansado de esto. Por eso es que Él es ágape, es un festejo continuo. ¿Sí? La relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es celebratoria, es constantemente celebrando, alegres, llenos de lo que ágape es. Bueno, si recuerdan las palabras de Jesús, Él dice cosas, por ejemplo, en Mateo 24 y 25, donde dice, entra al gozo de tu Señor. Sí, porque dice el Salmo, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? De problemas, ¿te das cuenta? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, allí hay otro concepto que tenemos que permitirle al Espíritu Santo transformar en nosotros, el concepto de la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Pues
En el antiguo pacto, la presencia de Dios era una visita, era por visitaciones esporádicas que no podían calendarizarse, ¿no? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios los visitó, etc. Y era así por visitaciones. Y ese concepto todavía permea el pensamiento de muchas personas. Estamos buscando una visitación de Dios. Cuando oyes hablar de queremos un avivamiento, queremos que la presencia de Dios descienda, entrar a la presencia de Dios, todo eso está basado en el concepto antiguo. Pero ya eso es obsoleto porque no podemos deshacer lo que Jesús vino a cumplir, a realizar. Él vino a romper el velo, ¿no? Que es el otro concepto, que Dios está en un templo, en una catedral, en un lugar geográfico, que allí se aparece, ¿no? Allí se manifiesta. Y entonces vamos a buscarlo, vamos a tratar de encontrar su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y entonces dices, bueno, si yo no estoy en plenitud de gozo, pues no estoy en su presencia. Y tengo que encontrarle en algún lugar. Y de alguna manera, y hay millones de ideas de cómo hacer eso, ¿no? Pero ninguna funciona. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado es mucho, muy diferente. Jesús vino a hablar de eso y por eso es que empezamos diciendo de qué tiene hambre tu corazón, qué le duele a tu corazón, qué rebosa, qué fluye, qué es lo primero que sale de ti, ¿no? ¿Y cuál es la razón de decir eso? Bueno, que la promesa de Dios es la de venir a vivir en ti. Juan capítulo 14. Vamos a ir ahí, les invito a que lo vean si tienen sus Biblias. Porque esto es verdaderamente, puedo decir, revolucionario, ¿no? Fíjense de lo que dice Jesús. En el versículo 15, está hablando previo a su muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta eso, que esto ocurre antes de que Jesús hubiera hecho el pago por el pecado, hubiera vencido a la muerte, al diablo y todo lo que nos era contrario para poder adoptarnos. Entonces el versículo 15 él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él te dará otro consolador para que esté contigo para siempre. Ya de entrada hay una enorme diferencia, ¿cierto? Ya no es una visitación, ¿o sí? ¿Te das cuenta? Ya no es una visitación, ya es un estado eterno. O sea, nos vamos de un pacto donde las visitaciones divinas eran espectaculares, pero raras, ¿no? Pasaban a veces décadas y no había nada, ¿no? Y de repente por allí se aparecía un profeta que decía, yo vengo a hablar en el nombre de Dios, Él me dijo esto y esto y esto, y algunos le creían y otros no le creían, y así estaba la cosa. Pero era esporádico y era a una persona, a otra persona, y de vez en cuando había algo que era público. Luego estaba el templo o el tabernáculo, depende en qué época te ubiques en la historia, y los sacerdotes que eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿no? Y aquí en medio tú no podías entrar al templo y ir como hoy se entra a los templos, ¿no? Era prohibido. Y entonces tenías que tener estos intermediarios para que ellos te representaran delante de Dios. Bueno, ahora Jesús viene, todavía está el templo en pie, ¿sí?
en el tiempo de Jesús, ahí estaba el templo, estaba el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico. Todavía la gente no podía entrar, llegaban al atrio del templo, pero no podían entrar. Y este era lo que sus discípulos entendían. ¿Sí? Y ahora Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está viviendo con ellos, caminando con ellos. Las obras de Dios se están manifestando y pues ellos están emocionadísimos, ¿no? ¿Recuerdan qué pasó en el monte de la transfiguración? Que Jesús se transfigura, se vuelve luz, y entonces aparecen con él Moisés y Elías, y Pedro dice, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y mira, te hacemos una cabaña a ti, una para Elías y una para Moisés. Nosotros aquí afuera estamos bien, ¿no? Pero vamos a quedarnos porque eso está magnífico. Y Jesús les dice, no, esto no es a lo que yo vine. Vine a dar mi vida. Y entonces, hablándoles de esto, es que surge esta conversación en Juan 14, donde Jesús ya les dijo, me voy a la casa de mi Padre a prepararles habitación a ustedes, y ellos se turban y se conmueven porque lo que menos quieren es que Jesús se vaya, que Él ya no esté entre ellos. Pero Jesús empieza a hacer evidente que no se trataba de estar entre nosotros, sino que esto era solamente un paso para poder estar en nosotros, en cada uno. Y aquí está el punto, ¿sí? Jesús dice, estará con vosotros o estará contigo para siempre. Así que se dan cuenta de que no hay comparación entre una cosa y la otra. Ahora, fíjense cómo haces esto realidad en tu vida. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú le conoces porque mora contigo y estará en ti. O sea, el Espíritu Santo estaba ya entre los discípulos, no podía todavía entrar a ellos. Eso es lo que ocurrió en Pentecostés. Es que ya no estaba entre ellos, sino en ellos. Y ahora esta entrada del Espíritu Santo a tu vida es eterna. Y es la manera en que tú sales de la temporalidad de la existencia humana para entrar a la eternidad de la existencia divina, por el Espíritu Santo que mora en ti. Pero algo importante que Jesús menciona aquí en el versículo 17 es, el mundo no lo puede recibir. O sea, el Espíritu Santo no va a entrar a la fuerza, no va a tirar la puerta de tu corazón y decir, ya llegué y aquí mis chicharrones truenan y de aquí en adelante tú vas a hacer lo que yo te diga. Porque eso no es Dios. Dios no es así. Por favor, gracias. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es exactamente lo que 1 Corintios 13 nos explica. Él no busca lo suyo, Él busca servirte, y por eso toda la adopción y la transformación en hijos de Dios se basa en que la decisión personal de cada uno de nosotros de recibir, ¿sí? Y recibir no es una acción eventual. No es algo que haces una vez y sí, yo ya recibí a Jesús.
Si estás en el pasado, entonces algo está mal. ¿Sí? La semana anterior hablamos de que vivir la eternidad con Dios se hace en el presente, y el presente es un instante, ahorita. Si quieres visualizar la manecilla de segundos del reloj, ¿verdad? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Cada segundo, ese es tu presente, y es así que vives la eternidad con Dios. Recibiéndole cada segundo, recibiendo. Quiere decir que ¿por qué tengo que hacer eso? Porque yo constantemente estoy eligiendo, y tú lo estás haciendo también, lo comprendas o no, estás eligiendo cómo hacer las cosas. ¿Qué hacer? Eliges qué recibes, en qué piensas, de qué vas a hablar, qué vas a hacer. Entonces tienes esta capacidad de estar decidiendo constantemente. Y en esa decisión constante, o aprendemos a involucrar a Dios, a darle su lugar, que es la verdadera adoración, o nos vamos solos. ¿Te das cuenta? Y esto responde a por qué resultamos, y aquí nos unimos a lo que introducimos hace un ratito, de qué tiene hambre mi corazón. Porque empiezas a entender, a ver, si yo he recibido a Dios, si yo he dicho sí, he abierto la puerta de mi corazón para que Jesús entre a mí, el Espíritu Santo venga, resida en mí, y el compromiso de Dios es que ya no son visitas, sino esto es eterno. Entonces, la ubicación de Dios en lo que respecta a mi existencia, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. En lo que respecta a tu existencia particular, es en tu espíritu. Ahí está Dios. Y no es un poquito de Dios, no es una medida mediana de Dios, es todo lo que Dios es, está en ti. Entonces, si Dios está en mí, está en ti, en cada uno de los que le recibimos, y está en nosotros para darnos su vida, ¿de acuerdo? Sin medida, porque así lo dice la Escritura, que no nos dio el Espíritu Santo por medida, o sea, nos dio todo. Segunda de Pedro 1 lo reafirma, ¿no? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me ha sido dado por su divino poder, mediante, aquí está el cómo, mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Entonces, esta capacidad mía y tuya de decidir es lo que tiene que estar operando en un presente eterno. Decidir recibir a Dios ahorita. ¿Para qué? Para vivir lo que estoy viviendo. Yo puedo decidir hablarte de cuentos, de historias, de memorias, de estudios que yo haya tenido de la Biblia, pero eso no te serviría de gran cosa. Sin embargo, si elijo estar constantemente recibiendo a Dios para que Él ponga sus palabras y Él pueda darme qué hablar cada momento, entonces lo que Él te hable, porque aquí habemos un buen grupo de personas y cada uno va a escuchar lo que Dios le está hablando a su vida, a su corazón. Sí, esa es la cosa asombrosa. Y si tú no me escuchas a mí, sino que eliges escuchar a Dios, o alguien más participa en un momento y ellos comentan algo, pero tú eliges estar escuchando a Dios en tu espíritu, que Él te hable lo que tus oídos están recibiendo. ¿Sí?
O sea, esto es extraño al inicio, pero en la existencia humana, mis oídos escuchan, yo proceso con lo que yo tengo, con mi capacidad de entender, y entonces razono con mi capacidad de razonar, decido con mi capacidad de decidir, y luego si creía que necesitaba que Dios se involucrara, pues le iba a pedir ayuda, ¿no? O decía, no, esto está bien, yo ya sé qué voy a hacer, y me sigo solo. La vida divina no opera así. La vida de hijos opera porque a cada instante yo le permita a Dios ser mi fuente de existencia. Entonces, si lo ves como un mapa, un circuito, ¿no? Cómo corre esto, cómo funciona un proceso, cambia, porque mis oídos oyen y yo lo llevo a Dios que está habitando en mí, para que Él me hable lo que Él quiere que yo escuche. Un ejemplo, se levanta una persona y me grita una maldición, ¿sí? Es un ejemplo fuerte porque quiero ilustrarlo. Entonces, si yo proceso eso solo, pues es una ofensa y tengo que contestar a esa ofensa, ¿no? Porque me está agrediendo la persona. Pero si lo llevo a Dios y en lugar de escuchar y reaccionar al que me está insultando, escucho a Dios que está viviendo en mí, ¿qué me va a decir Él sobre esta persona? ¿Qué me va a hacer vivir Él? ¿Me va a hacer vivir una ofensa o me va a hacer vivir su promesa? ¿Cuál es su promesa? Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te ultrajan. Ama a tus enemigos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, aquí está la persona gritándome, agrediéndome. Aquí está Dios, ¿cierto? Si yo creo que Él ha venido a vivir en mí, entonces Él está aquí adentro. ¿Te das cuenta? Y esto se aplica a toda tu existencia, ¿de acuerdo? Estoy usando un ejemplo extremo para que entendamos la importancia de lo que decidimos cada instante, ¿sí? Y entonces Dios va a hablar, va a hacer vivir su naturaleza dentro de mí y me va a dar la oportunidad de que yo sea glorificado por Él en esta instancia. ¿Cómo? Pues porque en lugar de que salga lo humano, salga mi orgullo, salga mi coraje, salga mi temor, salga todo lo humano, que en mí opere lo divino y salga lo divino. Esta es la elección que cada uno estamos haciendo. Entonces, quiero leer unos versículos más solamente para completar este cuadro y luego empezar a escuchar sus comentarios al respecto. Versículo 18. Jesús dice, no te dejaré huérfano, voy a venir a ti. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero tú me verás porque yo vivo, tú también vivirás. Versículo 20, aquí está lo que queremos llegar. En aquel día, el día en que el Espíritu Santo habite en ti y tú aprendas a permitirle darte la vida divina, conocerás que yo estoy en mi Padre y tú estás en mí y yo estoy, ¿dónde? ¿Contigo o en ti? No es contigo, es en ti. ¿Sí?
Y entonces, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero ya no lo veas por fuera, ¿sí? Personas dicen, es que a mí se me apareció Jesús, ¿no? Y están hablando de una visión que tuvieron, externa. Y todo lo que Dios quiere que entendamos es, deja de buscarme afuera de ti, porque esa no es la relación que vamos a tener. Si la relación que quiero tener contigo, nos dice Dios a cada uno, es aquí adentro, donde tú has vivido solo o sola, donde estás acostumbrado a hacer lo que a ti te parece bien. Ahora permíteme compartir contigo, compartir mi vida contigo para que tú la disfrutes. Y es por eso cuando muchos dicen voy a la iglesia a buscarlo, y es confuso porque no vas a la iglesia a buscarlo, ahí vas a tener compañerismo con tus hermanos y hermanas, pero porque lo tienes ya aquí, tienes una comunicación con él constante, él vive en ti y no tienes que ir a buscarlo, él ya está, ¿no? Entonces, esa es la parte donde se confunde mucha gente diciendo voy a buscarlo en el templo o en la iglesia o Exacto. en el edificio, ¿no? Ahora el que no conoce esta verdad y está buscando a Dios y puede llegar a una reunión de la familia de Dios y ahí se le comparte sobre su adopción y puede vivir la experiencia de ágape, que es el reunirnos y el estar juntos, pues de eso se tratan las reuniones de la familia de Dios. Se dan cuenta, pero no es tratar de ir a encontrar a Dios si somos hijos. Si eres hijo, tu vida con Dios es eterna. ¿Sí? Tu comunión con Dios es eterna. Vives de Dios constante y eternamente, porque Él se está dando a ti desde tu espíritu. Y esta es la escuela en la que cada uno de nosotros estamos. ¿Sí? En el instante en que hay cualquier evidencia de la naturaleza humana en tu corazón, esa debe ser suficiente luz roja, ¿no? Para decirte, hey, he decidido no recibir a Dios. En algún momento me desconecté del enfoque de ser hijo o de ser hija de Dios. El enfoque de ser hijo es muy sencillo, es estar recibiendo la vida divina que el Espíritu Santo me ministra. Ya no ni siquiera considerar tener capacidad propia, porque no la tienes para la vida divina, ¿sí? Para la vida humana, pues a lo mejor eres buenísimo en algunas cosas y malísimo en algunas otras. Y el contexto humano es que tengo que aprender y tengo que tener más capacidad y tararara. En la vida divina es completamente diferente. La capacidad viene de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y nunca te la puedes robar. ¿Sí? O sea, no puedes decir, ya tengo suficiente, ahora yo puedo llevar esta capacidad divina y hacerlo por mi cuenta. No funciona. No puedes producir por ti mismo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, divinos. La fuente es Dios, es constante, es eterna, y tu asunto es recibirle. Pero hoy hemos hablado de esta verdad que Jesús nos introduce, ¿no? Que cambia todo. Es ya no más visitaciones, esto es eterno. Ya no más cosas externas, esto es interno. Es eterno, es interno, es constante, pero está sujeto a tu elección de decidir recibirle
y continuar recibiéndole. Y solo así tú vas a poder disfrutar la presencia de Dios. Y sí, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La gente anda buscando sentirse bien. ¿Sí? Solo cuando estamos en un muy mal estado nos hacemos daño conscientemente. Pero si no estamos en un estado así, lo queremos sentirnos bien. Nos da hambre, queremos sentirnos bien, queremos la panza llena. Nos da frío, queremos sentirnos bien, nos abrigamos. Nos da calor, queremos refrescarnos. Nos sentimos solos, queremos compañía, etcétera, etcétera. Bueno, pero que no se hable del corazón, ¿no? Porque allí viene el cúmulo de toda la experiencia humana y es desgastadora y es entristecedora y es destructiva. Ahora tú como hijo o hija de Dios tienes vida eterna. Y el asunto es aprender a recibirla. ¿Sí? No la idea de poco a poco voy a ir logrando ya no sentirme triste. Para entrar a la verdad de puedo ahorita mismo recibir, mantenerme recibiendo, y la paz de Dios, el amor de Dios, lo que Dios es, va a empezar a operar en mi espíritu y tengo que aprender a permanecer allí. Muy bien. Vamos a escuchar comentarios de ustedes ahora. ¿Quién quisiera comentarnos algo? Pues quizás la parte que me toca a mí, Chris, de lo que estás hablando, un poco es eso, ¿no? De ser constante, algo constante, ¿no? Donde no sientes como que, uy, hoy no tengo al Señor en mí, hoy no tengo, es que no lo tienes, y lo tienes o frío y caliente y todo, sino que haces una decisión de ser uno con Él y vives así, ¿no? Vives en un constante comunicación con Él. Y es tan bonito porque no te sientes así, ¿no? Como, aquí estoy, acá estoy. Y aunque pases las cosas que pases, no quiere decir que todo es perfecto. De repente pasas unas cosas, pero las pasas con Él, ¿no? Como dice siempre, involúcralo a Él. Y yo sé que esta semana pasé unas cositas yo misma que eso es lo que tuve que hacer, pasarlas con Él, ¿no? Y tú las conoces, ¿no? Entonces, pero digo, qué diferente hacer eso al que yo estoy acá afuera sufriendo sola, ¿no? Sí, o frustrados. O frustrada o todo, ¿no? O hechos nudos. Que lo hemos hecho, vivir así, Claro. agarrando las cosas con nosotros mismos en lo humano y sufrir. Y el cambio de estar en eso con Él, you know. Lo cambia todo. Cambia el poder pasar la cosa que estás pasando. No hay nada, absolutamente nada en tu vida, en la mía, que Dios no conozca mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. No hay nada en lo que Él no esté interesado. Para muchos el pasado es el gran problema, ¿no? Si solamente no hubiera sucedido esto, yo estaría bien. ¿De veras? O sea, ¿cómo estarías bien? Pues es que no estarías sufriendo esto, es que no, lo que sea, ¿no? Eso es un pensamiento tan humano, tan anti-adopción. Porque cuando Dios te adopta, Él dice, dame tu pasado. Para eso murió Jesús, para traer vida a ese pasado.
¿Te das cuenta? Y conforme tú le permites a Dios entrar a ese pasado contigo, ¿cómo entra ese pasado? En tus memorias. Si tú regresas o sea, recuerden, la eternidad se vive en el presente, aquí en este instante. Y viene una memoria del pasado. ¿La vas a vivir solo o sola? ¿O vas a conectarte con Dios y decirle, Padre, vamos a hablar de esta cosa que ocurrió? Y es que yo he tenido que reconocer que Él me conoce mejor que yo misma, Chris. Porque ha habido veces que yo digo, ok, ok, yo estoy bien con esto. Pero Él conoce mejor que yo y de repente yo pienso, ¿y de dónde salió eso, no? Porque yo me conozco y digo, eso no está en mí. O algo así, ¿no? Nomás para dar un ejemplo. Pero me he dado cuenta que me conoce mejor que yo. Y eso es una cosa que me ha ido a mí sacando cosas durante el tiempo de que yo decía, wow, porque me conoces, porque Sí, yo me porque puedo no, engañar yo misma en otras palabras. exactamente, nosotros estamos Yes. conformes con que las cosas estén mejor, Ujú, si es sobrellevable, si no te duele, si no te ujú. molesta. Mientras alguien no te pique allí o Ándale, algo si así. puedes esconder algo, echarle cosas encima, ponerle Ujú. moños, perfume, No, yeah. Y luego un cuando sale, disfracito y ya, ¿no? Ya estoy bien, no, todo está bien, pero no me toquen allí porque entonces la promesa de adopción es, no, todo en tu vida va a ser hecho nuevo. Así yeah, que parte del proceso de tu adopción es que Dios te lleve a que le permitas que Él tome posesión de ese pasado, eh, haya sido víctima o haya sido el ofensor, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Para muchos es yo le llamo un espíritu huérfano, ¿no? Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, porque eh, traemos rechazo aquí adentro, traemos tantas cosas. Y Dios quiere sanar eso, no que sea una memoria que siempre y cuando no te acuerdes estás bien. Eso no es estar bien, yeah. eso es estar Sufriendo. colgado de Ujú. hilitos, ¿no? Yeah. Y eso no es libertad. Entonces Dios tiene que ir allí, pero tú tienes que permitírselo. Ah, así que hablando de las cosas pasadas, no, cuando la escritura dice olvida lo que queda atrás, está diciendo no te atores, no te Ujú. estanques ahí. Pero todo lo que tu pasado trae a tu presente, ahí está la liga del pasado y del presente, ¿no? Cómo te afecta, cómo te impacta, necesitas vivirlo en este presente eterno con Dios. Y creerle quiere decir, Padre, mira cómo me hace sentir esta memoria. Mm, yeah. Esta no es tu promesa. Aquí estoy para que hagas lo que tú has prometido hacer en mí. Solo tú puedes decidir eso, ¿sí? Él está en ti para hacerlo, pero a menos que tú le tengas la confianza para permitírselo, pues uno sigue con esas esclavitudes y mucha gente se fanatiza, ¿no? en su religión con el fin de no pensar. Pues es lo mismo que hace el borrachito, ¿no? Que se pone Mm, bien cohete para no pensar, para no acordarse, o el drogadicto, o quien sea. ¿Te das cuenta? Otros es el trabajo, otros es tantas cosas, y de todo podemos hacer vicios. Eso no es libertad. Libertad es que vivas a Dios aquí adentro y te sepas amado por Él, amada por Él, hijo o hija de Dios. ¿Quién más quiere comentar o esto nos dejó a todos ujú. muy conectados con mucho que pensar pero poco que hablar? A ver, viene Betty. Betty.
Aurea, buenos Hola. días. A mí esa plática me deja algo bonito. Y antes, cuando solo un día a la semana podía ir y como expresaste, iba a buscar a Dios, iba a buscar un descanso. Hoy no lo busco, Él está en mí y Él es mi descanso, para vivir cada día en ese descanso que Él es el mío. Eso es todo, Cris. Gracias. Es mi mujer. Ah, estás presumiendo nada más a tu mujer. Gracias. Ay. Que hable. ¿Quién más quiere compartirnos? Blanquita, Blanquita, ¿qué tal? qué gusto. Hola. No sé. Cuéntanos, Blanquita. Fíjate que retomando lo que Aurea dice, yo también quiero compartirles que eso era el que cada 8 días ir a la iglesia, buscar a Dios, encontrarlo tal vez, el hacer que te hiciera sentir bien durante ese día y todos los otros días caer en lo mismo. Fíjate que estando en la amistad, cuando pues el Espíritu Santo, me atrevo a decir esto, se movía, pues era muy bonito porque definitivamente era Dios con nosotros, porque te hacía, o sea, te sentías en paz, te sentías con gozo. Estoy hablando de mí. Y llegó un momento en que me puse a pensar y dije, no me quiero salir de este lugar, no quiero ir allá afuera y experimentar lo mismo que todos los demás. Ese era mi anhelo, pero ahora comprendo y lo comprendo muy bien lo que Dios antes, pero ahora comprendo y lo comprendo muy bien lo que No se oye. Audio. Perdón, Blanquita, es que se vició el audio en la última parte que nos compartías. No sé si quisieras repetir la última parte, por favor. sí, llegó el momento en que yo sentí ese deseo de quedarme ahí en el lugar que ocupaba amistad, porque me hacía sentir en paz, me hacía sentir en gozo. Sentía yo el gozo de mi padre, aunque no lo comprendía como ahora. Ahora sé que Dios era conmigo, no era en mí, como ahora es. ¿Sí? Que esa paz, ese gozo y todo lo que Él es, lo sentía yo, pero pues era efímero, se terminaba. Ahora
con todas las vivencias, buenas, malas o como las quiera yo tomar, sé que Él está en mí y que Él está dispuesto, si yo se lo permito, a vivirlas conmigo. Todo lo que yo pase, todo lo que yo diga. Pero aparte de esto, yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Hay algo, hay alguna acción, alguna palabra, algún hecho en donde no... Everybody got disconnected. We got disconnected. Oh. Iván, ¿con qué estás jugando? Con nada, Susi. Ups. Nos desconectamos Completamente, ¿no? del grupo, estamos reconectándonos. Disculpen. Perdón, Se desconectó. se desconectó nuestra conexión. Quisiéramos que repitas tu pregunta, Blanquita. ¿Hay alguna palabra, algún hecho? Disculpen. ¿Hay algo que yo consciente o inconscientemente pudiera hacer para apartar al Espíritu Santo, a la presencia de mi Padre en mí? Esa es la pregunta concreta que quiero hacer. Qué magnífica pregunta, Blanquita, porque si dependiera de nosotros el saber qué hacer para no perder al Espíritu Santo, ¿no? Pues todos estaríamos reprobados, porque en el proceso de aprender a ser hijos vamos a cometer miles de errores, ¿no? Y por eso es que Dios nos dice que tenemos que empezar como recién nacidos. La promesa es suya y se basa en su capacidad. Entonces, lo que ocurre no es que el Espíritu Santo se vaya, que es lo que David temía, por ejemplo, en el Salmo 51, donde él dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Porque él obviamente no entendía la adopción y el pacto de la adopción. Pero Jesús habló de esto en Juan capítulo 10, donde dijo, mis ovejas están en la mano de mi Padre, y mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de allí. Y está Romanos capítulo 8, que dice, no existe cosa creada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy, me pierdo en mi enfoque de ser hijo y me embarco en mi humanidad y hago mis berrinches y todo eso, ¿qué hace Dios? Me ama. Pero sientes eso. Yo no voy a disfrutar nada divino. ¿Te das cuenta? O sea, no va a operar en mí amor, paz, gozo, nada divino. Voy a estar... y todos lo hemos hecho. Y llegas a un punto, y lo he escuchado de muchos de ustedes, donde dices, es que ¿qué hago yo siendo hijo o siendo hija regresándome a donde estaba? Simplemente también, Chris, por ejemplo, si permites algo, conscientemente lo permites en tu vida, que no es parte de tener el Espíritu en tu vida, no sé si le llamas eso un shock o qué, pero ¿cómo voy a yo estar en el Espíritu, tener a mi Padre y permitir algo que lo vaya a dañar? Por ejemplo, no importa que sea algo en la tele, que sea diabólico, cosas que no son unidas con el Espíritu. Claro. Entonces allí uno hace una decisión para perjudicar eso, Exacto. esa unidad, eso uno con mi papá. Claro.
Entonces, pero Dios no se va de ti. no te va a dejar de amar. Y te abandona. Ajá, y ya claro. tú eres descartado, ¿no? Y no sirvió para la adopción. Ahí es la parte de la transformación de decir, ok, papá, me equivoqué, necesito de ti ahorita. Instantáneamente. Ajá. Porque ahí es donde muchas veces entra uno en condenación, entra en todas esas cosas que luego te separan más de que tan fácil es decir, espérate, híjole, aquí estás en mí. Uh-huh. Yo permití esto, pero no tengo que entrar a 15 cosas para después volver cuando ya estoy hasta allá. Así es. Entonces... Y conforme te atreves a comprobar eso, uh-huh. sí, que el amor del Padre está en ti, porque Él es amor, uh-huh. porque Él está uh-huh. en ti. Y en lugar de como Susi está, pues Dios nos está hablando a través de su boca ahorita, no te metas en condenación, no uh-huh. te metas en todo ese rollo, ¿no? Que te lleva a hundirte más y a hundirte más y a hundirte más. Y ya después de que cuando llega uno al punto de ya no puedo, ¿qué hago? Dios mío, ten misericordia. Y Él te va a contestar, pues aquí está, esperando que me recibas. Yo no he cambiado, yo sigo siendo amor, sigo siendo paz, mi promesa sigue en pie. Entonces, pero algunos vivimos ese proceso precisamente. Claro. Y algunos quizá al hablar de esto, claro. aquí que nos están escuchando, digan, no, pues es precisamente donde yo estoy ahorita, ¿no? O donde he estado, ya he vivido esto, ¿no? Entonces, creerle a Dios es permitirle comprobarse a ti, ¿sí? Porque todo esto de la adopción y de transformarnos en la semejanza de Jesús es su idea y es su promesa. Y está garantizada en su capacidad, no en la tuya. Uh-huh. Tu parte es recibirle. Entonces, ¿qué haces cuando te equivocas? Le recibes, es lo que haces. Pero ¿cómo voy a venir? Yo así pensaba antes, ¿no? ¿Con qué cara voy a venir con Dios ahora? Porque entras en eso, ¿no? ¿No? Y la respuesta que ahora conozco es con la misma que vengo cuando vengo arrepentido. O sea, uh-huh. No es por méritos esta relación, es por gracia. Entonces, ¿puedo hacer lo que se me antoje? Tengo la autoridad de ir a hacer lo que se me antoje, a mi perjuicio, porque voy a sufrir las consecuencias de meterme en las cosas que no debo. Pero aún el que está atorado, por ejemplo, personas atoradas en pornografía, personas atoradas en mentiras, personas atoradas en todo tipo de cosas, ¿qué hago cuando me viene la tentación? Involucra a Dios. ¿Pero cómo? Si estoy pensando cochinada y media. Involucra a Dios. ¿Tú crees que Él no está viendo lo que estás pensando? Claro. Involúcralo. Y por eso les he compartido, mis 2 palabras favoritas son Abba y gracias. Sí, porque cuando digo Abba, me identifico como su hijo, lo identifico como mi padre. Y eso es lo que dice la Escritura, porque he recibido el espíritu de hijo de Jesús, puedo ahora llamar a Dios Abba. ¿Sí? Y si eso es todo lo que hago, es Abba. Entonces mi espíritu clama a Dios, le estoy recibiendo. Y cuando digo gracias, regreso al ejemplo del que me está insultando, y yo puedo decir, gracias Abba, porque eres mi papá, porque soy tu hijo, porque voy a vivir tu promesa. Entonces, ¿qué tiene que ver con el que me está insultando? Nada. ¿Por qué? Porque ya no soy sujeto de lo que otros me quieran hacer. ¿Te das cuenta? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan 5, nuestra fe. ¿Fe en qué? Fe en mi Padre, en que Él cumpla su promesa en mí. Así que, maravilloso todo esto que estamos hablando. Es que, Blanquita, no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Abba, que es en Cristo Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por favor, Laura.
buenas tardes. Sí, precisamente todo eso me queda claro que sería como el servir a dos amos, ¿no? El tener dos amos, y yo creo que eso no se puede. Cuando tú estás ya espiritualmente con el Padre, Él mismo va quitando de ti todo, desechando todo lo malo que pudiera quedar en ti. Algunas veces no tenemos equivocaciones, pero si yo me dirijo a Él, Él sabe cómo volverme a traer a Él nuevamente, ¿no? Nosotros nos habíamos conectado con ustedes hace 3 domingos, y luego entró en nosotros que pues nosotros asistíamos anteriormente a una congregación. El temor era por nuestras hijas, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿quién las va a guiar? ¿Quién van a perder esas amistades cristianas? Van a quizá tener nada más, van a vivir rodeadas de este mundo y tal vez no vayan a tener la oportunidad de ser enseñadas por Dios. Ahí yo todavía pensaba que Dios está en un templo, que está en un inmueble, que Dios quizá nada más habita en una sola persona, y ahora entiendo perfectamente que Él vive en mí, que Él está en mí, y que a través de mí, porque yo así lo escuché de Él, a través de mí mis hijas van a aprender de Él. Lo creo, y es una promesa que Él me ha hecho, y sé que Dios me va a llenar de su amor para poderlas guiar, que no perderse en este mundo, porque he entendido perfecto que los hijos de Dios estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ese temor para mí ha quedado fuera, eliminado de mi vida, y ahora busco llenar mi corazón de sus frutos, y sé que eso es a través del Espíritu, de ese Espíritu que estoy permitiendo que en mí viva, y es lo que les quería comentar. Gracias, Laura. Pues 2 cosas muy importantes en lo que nos comentas, hermana. Una es que Dios está tratando... Ya me escuchan, ¿verdad? Gracias, Laura. 2 cosas muy importantes en lo que nos comentas. La primera es que Dios está precisamente cumpliendo su promesa en ir y tratar ese temor respecto a tus hijas, ¿sí? Y cada vez que nosotros pensamos que estamos satisfaciendo o previniendo que se cumplan cosas porque estamos haciendo esto o aquello, ya no es reposo, ya no es la fuente de nuestras acciones, están siendo dictadas por ese temor, y lo estamos mitigando con esto y aquello que hacemos. Entonces, obviamente, en el cumplimiento de la promesa, Dios va a traernos a libertad de ese temor y enseñarnos la verdad y convencernos de ella, ¿no? En ese proceso, lo más importante para nuestros hijos y nietos y familiares es que ellos mismos vengan a la adopción y aprendan a vivirla, ¿sí? Porque no se trata de que haya dependencias de terceras personas. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a los papás: estas palabras que yo te hablo, las vas a guardar en tu corazón y se las vas a repetir a tus hijos, y tú eres responsable de que ellos aprendan a guardarlas en su corazón, y que así vaya generacionalmente caminando la cosa, ¿no? Obviamente no funcionó en Israel por la naturaleza humana, ¿sí? Porque podemos leer toda la historia de la nación y de las familias, y tú puedes ver a alguien como David, por ejemplo, que obviamente tenía una relación con Dios muy especial, muy diferente, pero que no la ves en ninguno de sus hijos, ¿no? Salomón empieza teniendo una relación diferente con Dios,
y luego ya no la ves en sus hijos. Entonces, este ha sido como un misterio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero un misterio que se aclara cuando entendemos que el problema radical es la naturaleza que nuestros hijos heredan de nosotros. Y que en 1 de Pedro 3 está clarísimo, ¿no? Que de mis padres yo recibí una vana manera de vivir. Y para eso vino Jesús, para redimirme de ese legado adámico que me fue pasado, que ha sido pasado de generación en generación. Bueno, entonces, ¿dónde está la libertad de mis hijos? En que ellos le digan a Abba lo mismo que tú estás viviendo. Te das cuenta directamente con Abba que ellos lo viven. ¿Puedes forzar eso? No. Puede ser la evidencia. ¿Sí? Y puedes permitirle a Dios hablar sus palabras de vida a través de tu boca y con el testimonio de Dios en tu vida. Pero así como Él ha sido paciente contigo y ha sido amor contigo y ha sufrido tus rebeliones y tus desobediencias y tus errores y demás, así Él quiere vivir contigo eso mismo con cada persona. ¿Sí? Y no se limita, y quiero hacer este segundo punto, no se limita a nuestro círculo familiar inmediato, sino que se extiende hacia afuera, a todos nuestros conocidos y demás. Pero hay algo muy importante que también tenemos que tener claro, y es que en cada lugar Dios va ligándonos con su familia, ¿sí? Y en su familia hay hijos de Dios, hermanos de Jesús, que todavía no saben que son hijos de Dios, que todavía viven bajo un régimen incorrecto. Bueno, nosotros podemos reaccionar a ellos y decir, ¿sabes qué? Tú no eres de mi bando, como hacían los discípulos, ¿no? Cuando encontraron a uno que andaba predicando en el nombre de Jesús y le dijeron, tú no tienes derecho, tú ni siquiera conoces a Jesús. Entonces vienen con Jesús y le dicen muy orgullosos, ¿no? Fíjate que encontramos a un amigo que andaba hablando de ti sin permiso y se lo prohibimos, ¿no? Y Jesús les dice, ¿por qué hicieron eso? No, porque no es de nosotros. Y Él les corrige y les dice, ustedes no son los únicos. Entonces tenemos que permitirle a Dios darnos su corazón, su sentir, para nuestros hermanos en Jesús también. ¿Sí? No es, por ejemplo, quiero hablarles de esto a todos porque creo que es algo muy importante. Pablo, por ejemplo, nos habla de esta vivencia de la que estamos hablando. Él, como nacido dentro del pueblo de Israel, en Romanos 10 dice, yo tengo una enorme carga por mi nación. Pero ellos insisten en que es la ley, es la ley, es la ley. Si no es la ley, no es de Dios. Entonces, ¿qué hago? Pues no voy y me someto a la ley que ellos viven en su ignorancia, porque ya no estoy en eso, no puedo regresarme. Pero no quiere decir que no se manifieste el amor de Dios, la compasión de Dios, y que yo anhelo que ellos vivan lo que yo estoy viviendo. Y que le permito a Dios servirles conmigo en cada oportunidad que Él guíe, ¿no? Entonces, por eso es que en Jesús no hay divisionismo, ¿se dan cuenta? Y cuando no está siendo guiado por Jesús hay divisionismo. O sea, es mi bando, tu bando, el bando de aquel, etc. Lo cual está tratado en 1 de Corintios, ¿no? Donde están todos los bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de aquel. Pero el producto de Dios es amor y vamos a aprender a vivir eso en Él. Pues, no sé si hay un último comentario que alguien quiera hacer. Raúl, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que le doy gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes antes que nada y aprendiendo aquí, como decía Laura, de lo que Él nos habla a través del Espíritu, ¿no?
Yo quiero hacer una pregunta, hermano. A ver de qué manera me podría apoyar, o al menos a mí. De repente entiendo todo esto, lo que Dios hace en nuestra vida una vez que lo adoptamos, y me siento como un hijo adoptado de Dios. A veces cuando hay situaciones externas o problemas laborales o alguna otra índole, a veces siento que de forma personal es que pierdo esa comunión con Dios, porque logro molestarme o logro salirme de mis casillas sin ser agresivo ni nada, pues, ni usar malas palabras como decimos, pero llega un momento de que de forma personal me logro sentir mal, o a veces pasan situaciones de que tú no esperas que pasen y me siento como que no castigado, pero dices tú, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Qué debo hacer? Yo sé que lo busco a Él y todo, pero muchas veces no hay un alivio total en mi corazón por todas las cosas que estás, o en mi caso que estoy viviendo en el diario vivir. ¿Qué podría hacer ahí, hermano? Pues la respuesta es idéntica a lo que hemos hablado el día de hoy, es aprender a vivir el presente con Dios. Lo que sucede muchas veces, Raúl, es que nosotros reaccionamos a los síntomas, ¿no? Para cuando una situación externa, sea la que sea, me molesta, el problema ya estuvo en que yo no procesé esa situación externa en comunión con mi Padre. ¿Sí te das cuenta? Ya la molestia es una manifestación de que lo estoy haciendo desde una fuente humana, que no tiene la capacidad de procesar esto divinamente. Entonces el punto es que nosotros aprendamos a ir al origen de las cosas aquí adentro, ¿sí? Y es lo que estaba yo mencionando hace rato sobre un circuito diferente, ¿no? Mis ojos ven, mis oídos oyen, mis sentidos operan, claro que van a seguir operando, pero ¿qué pasa con lo que recibo? ¿Cómo lo proceso? Mi memoria recuerda, pero ¿a dónde va? Va a la naturaleza humana, donde yo soy la fuente de la que va a salir la respuesta, o lo llevo a la comunión de hijo, a la que tengo derecho, ¿de acuerdo? Aunque sea lo peor, ¿no? Como estábamos hablando hace rato, puede ser una tentación, puede ser una provocación, puede ser un temor, puede ser lo que sea. Cuando yo llevo eso a comunión y aprendo a hacer eso, entonces el producto va a ser divino. Y es por eso que Dios no está enfocado en cambiar el exterior de nuestras vidas para que estemos bien, ¿sí? Porque nosotros, si mi patrón fuera mejor, si mis empleados fueran mejor, si mi mujer fuera mejor, si mi marido fuera mejor, si mis hijos fueran mejores, si tuviera yo más dinero en el banco, si el presidente fuera mejor, si la policía, ¿te das cuenta? O sea, si lo de afuera cambiara, por eso nos queremos ir al cielo, ¿no? Porque en el cielo tenemos esta imagen, allí no hay nada malo, allí no hay nadie malo, allí sí voy a estar bien. Y Dios dice, no, Señor, eres mi hijo, eres mi hija, y es aquí donde vas a vivir la realidad de mi vida. Aquí donde todo está mal, quiero que tú seas mi hijo. Entonces, por eso es la palabra gracias. ¿Te das cuenta? Porque gracias es decirle a mi Padre, esto de afuera no lo controlo yo, y muchas veces ni lo de adentro tengo el poder de controlar, pero tú te has comprometido a hacerme vivir la vida tuya. Entonces, gracias, porque vas a hacer que esta situación que me saca de mis casillas, ahora yo lo viva divinamente. ¿Sí? Y cuando no ocurra, Raúl, no caigas en condenación, ¿sí? Porque si te repruebas, ¿no? Te tachas, no, la volví a regar. Dijo Cristóbal que yo debía estar en comunión y obviamente no estoy en comunión. La volví a regar. Entonces, eso tampoco es fe, ¿te das cuenta? Porque estás dependiendo de ti para hacerlo. Y esa decisión chiquitita de depender de ti
desconecta la fuente que Dios quiere ser en tu interior. Por eso Jesús dijo, como recién nacidos, como niños, tienes que volver a nacer. El recién nacido no pretende saber, ni se está calificando, ¿me entiendes? Cuando no sabe tomar leche todavía, no está pegándose de cachetadas y dándose de coscorrones. Aprende a tomar leche. Ni siquiera se le ocurre, ¿te das cuenta? Él sencillamente depende de que su mamá le guíe y que él empiece y recibe afirmación. Y eso es lo que Dios quiere que le permitas hacer contigo, ¿sí? Que le involucres así, con esa inocencia, con esa dependencia, con esa humildad. Y en eso que ya a esta edad no sabemos hacer, porque se nos hace ridículo ser bebitos, ¿sí? Tenemos que aprender de nuestro papá a decir, estoy dispuesto a que me lleves ahí. Y ahí lo vas a encontrar. Y cuando lo descubres y entiendes qué tan sencillo es, qué tan fácil es, qué tan presente está tu Padre en ti para servirte, tu vida empieza a vivir, a operar desde la naturaleza divina. Entonces, no le des paso a la frustración, ¿sí? Al estrés de ser un buen cristiano, un buen hijo, ¿no? En el momento en que te estresas ya no es divino, ya eso nació de la otra naturaleza. Entonces es alto y alto. Algunos de nosotros Dios nos ha puesto en situaciones casi irracionales, ¿no? De freno total a tantas cosas para poder encontrarnos en esta relación con Él. Y cuando todo se calla aquí adentro, cuando todo se silencia y empiezas a entender que es Él dándose a ti, no tú haciendo esfuerzos por nada, empiezas a vivir de la abundancia que Dios es. Gracias, es la palabra clave. Gracias, Padre. Te voy a confiar que lo vas a hacer realidad en mí. Y es algo constante, Chris. Sí. No es algo que hoy y luego mañana. Va a ser algo que quizás pase todos los días, donde uno tiene que estar constantemente diciéndole, ok, papá, otra vez, me salí otra vez. Y se vuelve algo donde de repente te das cuenta que lo estás haciendo todos los días. Ok, me enojé otra vez, ¿no? Porque todos lo vivimos. No creas que es el único, Raúl, todos lo vivimos, ¿no? Donde de repente pasa eso, no parece que conoces a alguien que dice, híjole, esa persona es una persona increíble que nunca, espérate. No, porque todos estamos en esto, todos lo estamos viviendo diariamente, ¿no? Entonces. Y no te enfoques en el enojo o en la frustración, porque ese es un enfoque incorrecto, ¿sí? O en el temor. El enfoque no puede estar en eso, tiene que estar en la comunión, ¿sí? En la promesa. Si te enfocas allí, todo lo demás se va a sujetar a esa promesa divina, porque lo vas a estar permitiendo. De otra forma, cuando ya estoy bien, ya no me enojo, ahora sí ya estoy bien, pero sigo con mi orgullo y sigo con mi esto y sigo con lo otro, y te das cuenta, y tiene que venir otra crisis para que yo abra los ojos y entienda que había más que hacer todavía. Pero si me enfoco en la promesa que es Jesús, yo siendo idéntico a Jesús, entonces vamos a terminar, Iván, Chris, sabes que yo lo visualizo como un salvavidas, ¿no? Como un salvavidas que siempre está ahí, ¿no? Y siempre algo te equivocas y ya está el salvavidas. Agárralo y no quites el enfoque. Es como una analogy, ¿no? Sí. No quites el enfoque de eso. Es Jesús, es nuestro papá. Pero en términos más como para entenderle, es como tener algo que siempre está ahí.
y siempre te agarras esto. Disculpen que se desconectó. Pero ¿qué tal si lo ves como una hamaca, no? En lugar de un salvavidas, ¿sí? Ok. El salvavidas, estoy en peligro y de qué me agarro. No, pero ya, entiendo lo que dices. Y si lo ves como una hamaca donde descanso, Ujú. ¿sí? A eso soy llamado, a descansar. Aquí tengo que quedarme. Me salgo de allí, el mundo se me viene encima, entonces mejor me quedo quietecito, recibiendo. Y quiere decir que no voy a trabajar, sí, voy a trabajar, Sí, pero claro. allí. Ujú. Que me gritan, que me exigen, que no me comprenden, allí es lo que mi padre quiere enseñarme. Él no quiere enseñarme a que cuando no hay gritos estoy bien. Es como el niño, ¿no? Lo educas a que si no le pegas un manazo, no te hace caso, pues tienes que andarle pegando, porque así lo educaste. Haces lo mismo con un perrito, ¿no? Cuando le gritas y le echas la cubeta de agua encima, entonces te hace caso. Pues andas echando cubetazos y maldiciones para que te haga caso. O lo educas diferente. Bueno, tu padre está en el proceso de poner un cimiento eterno en tu vida. ¿Te das cuenta? Y ese cimiento no va a ser humano, no es un trato de jalones y tironeos. No, es un cimiento de paz, es un cimiento de fe, es un cimiento de amor. Y yo no sé cómo vivir allí todavía, porque estoy acostumbrado a todo esto otro. Entonces, Él está perfectamente bien con que yo brinque y haga lo que sea, pero Él no va a cambiar. Ven a mi reposo, aquí vamos a hablar. Cuando tú estés dispuesto a entrar en el silencio, a hacerme caso, aquí calladitos, aquí te voy a hablar. Pero es que aquí te voy a hablar. Ya me fui a dar 3 vueltas a la esquina otra vez y reboté 1000 veces, ¿no? Y regreso ya todo más abatido y más, aquí te voy a hablar. Quédate aquí. Es que ahí viene el diablo, aquí te voy a hablar. Trae 1000 demonios, aquí te voy a hablar, aquí quédate. Cierto. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que voy a tener que aprender para que funcione la vida divina constantemente. Pues creo que ha sido... Nara, ¿tú quieres compartir algo? Es que cuando estabas hablando de cómo reaccionamos cuando fallamos, que siempre esperamos que Dios nos dé el barazo, ¿no? Así como... Pero en realidad, sí, por ejemplo, algo clarito que a mí se me venía a mente cuando estabas hablando de eso, era cuando Adán y Eva hacen lo que Dios les dijo que no hicieran. Dios no fue y les dijo, váyanse aquí, no los quiero ver. Fue a buscarlos y a preguntarles. ¿Por qué? Porque quería restaurar, darle la oportunidad de que confesaran, yo digo, ¿no? Uh-huh. Y es un concepto, porque como nosotros no reaccionamos así cuando nos ofenden, sino no te quiero ver, pensamos que Dios va a reaccionar igual que nosotros, y no es cierto. Dios, el carácter de Dios es diferente. Entonces nada más era eso. Gracias, Nara, muy importante esa reflexión. Pues creo que ha sido muy benéfico reunirnos hoy. A mí me ha bendecido. A mí también. Les animamos a disfrutar su vida como hijos e hijas de Dios. Tu papá es chistoso, hablo de Dios, tiene buen sentido del humor, es paciente. Él quiere disfrutar contigo. Él no quiere cargarte de trabajos y de exigencias cada día y de frustraciones. Él lo que quiere es darte reposo, darte paz, hacerte relumbrar, no a la fuerza, ¿te das cuenta? Sino porque tú y Él están disfrutando la vida eterna en tu interior. Y allí te va a llevar si se lo permites. Así que vamos a darle gracias por eso. Y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Padre, gracias porque eres bueno. Eso no es un título barato, sino es un estado perfecto de existencia que tú tienes. Eternamente bueno, dedicado a hacer el bien. Y gracias porque nos has llamado
a ser uno contigo, no solo a recibir el bien que tú eres, sino a ser transformados de malos a buenos. Gracias porque disfrutas cada instante que te concedemos para tener comunión con nosotros. Y pedimos, Padre, que nos enseñes a permanecer allí, a permanecer recibiéndote, a permanecer permitiéndote ser la fuente desde la cual cada uno vivimos todos los días a cada instante. Gracias por cada hermano, hermana que se ha conectado hoy, cada hijo e hija tuyos, por sus familias, por sus círculos sociales, Padre. Gracias porque nos estás haciendo tu mensaje y deseas que 7 billones y cacho de gente te conozcan en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues un abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos. Bendiciones. Gracias a Dios. Igualmente, Dios bendiga. Buen domingo. Hasta luego.